Nunca saldrá de mis memorias el sonido de aquella máquina de electrocardiograma marcando un pulso inexistente en la oscuridad, un pitido rítmico, constante, que resonaba por pasillos vacíos de aquel hospital abandonado en Tlalpan. Lo más perturbador no era el sonido en sí, sino saber que llevaba más de 15 años sin suministro eléctrico, un sonido que me persigue cada noche cuando trato de dormir, recordándome que hay cosas en este mundo que pueden desafiar toda lógica. Me llamo Carlos, soy documentalista independiente especializado en fenómenos que pueden llamar inexplicables, y lo que estoy a punto de contarles cambió por completo mi entendimiento y percepción sobre lo que existe más allá de nuestra comprensión. Si estás escuchando esta narración desde la comodidad de tu hogar, les sugiero que enciendan todas las luces, lo necesitarán. El Hospital Pediátrico de Tlalpan cerró sus puertas en 2008 tras una serie de incidentes que las autoridades catalogaron como irregularidades administrativas. La versión oficial indicaba problemas estructurales en el edificio, pero quienes trabajaron allí cuentan una historia muy diferente. Una historia que comienza con la desaparición de 5 niños en el ala de oncología y termina con un silencio institucional tan profundo que parece una tumba sellada con cemento. Mi investigación comenzó cuando Mariana, una antigua enfermera del hospital, me contactó tras ver uno de mis documentales sobre lugares abandonados. Hay cosas que la gente necesita saber, me dijo con la voz entrecortada, cosas que suceden en ese lugar incluso ahora que está vacío. Sus ojos reflejaban un terror tan genuino que supe inmediatamente que no mentía. Había visto algo que la había marcado para siempre. Al principio pensé que sería como cualquier otra exploración urbana, un edificio deteriorado, grafitis en las paredes, quizás algún adicto usando el lugar como refugio. Llevo años documentando sitios abandonados, desde manicomios hasta ciudades fantasma. Creía haberlo visto todo. Qué equivocado estaba. Desde el momento en que crucé aquellas puertas oxidadas, supe que había algo más. El aire dentro del hospital era diferente, más denso, más frío, como si estuviera respirando a través de un filtro invisible que te robaba el calor de los pulmones con cada inhalación. ¿Alguna vez han sentido que alguien los observa fijamente, pero al voltear no hay nadie? Esa sensación me acompañó durante todo el recorrido por la planta baja. Las paredes desconchadas y los muebles volcados contaban la historia de un abandono apresurado, como si todos hubieran salido corriendo. Los expedientes médicos seguían en sus archivadores, las pertenencias personales en las taquillas. Incluso encontré tazas de café a medio terminar en la sala de descanso, como si el tiempo se hubiera congelado en un instante preciso. Los equipos médicos comenzaron a funcionar solos, me había contado Mariana, mientras revisábamos el plano del edificio en una cafetería alejada del hospital. Sus manos temblaban tanto que derramó su té 3 veces. Primero fue una incubadora en neonatología, luego los monitores cardíacos. El director pensó que era un problema eléctrico, hasta que las máquinas siguieron funcionando después de cortar la energía del edificio. Pensé que exageraba hasta que llegué al 3er piso, al ala de pediatría. El pasillo estaba sumido en una oscuridad casi total, apenas iluminado por la luz de mi cámara. El olor antiséptico persistía después de tantos años, mezclado con el inconfundible aroma a humedad y abandono. Fue entonces cuando lo escuché, el inconfundible sonido de una máquina de oxígeno, ese burbujeo característico que cualquiera que haya estado en un hospital reconocería. Me quedé paralizado. El sonido venía de la habitación 307. Con el corazón latiendo en mis oídos, empujé lentamente la puerta. La habitación estaba vacía excepto por una cama de hospital y efectivamente un respirador artificial funcionando, sin cables, sin electricidad, sin paciente. El indicador de oxígeno fluctuaba como si estuviera conectado a alguien, subiendo y bajando en un patrón regular que imitaba la respiración de un niño pequeño. Mientras filmaba aquello con manos temblorosas, una enfermera del hospital vecino que me acompañaba, Elena, palideció. Se había ofrecido a guiarme después de escuchar mi conversación con Mariana. Es imposible, susurró. Estos equipos necesitan electricidad para funcionar, y este modelo en particular necesita ser recalibrado cada 24 horas o se apaga automáticamente. Pero ahí estaba, funcionando
como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar, como si para esa máquina, y quizás para quien la utilizaba, los años no hubieran pasado. Lo que sucedió después desafía cualquier explicación racional. Al revisar la grabación esa noche en mi apartamento, noté algo que no había percibido durante nuestra visita. En el reflejo de la ventana de la habitación 307, se podía distinguir claramente la silueta de un niño de unos 8 años, de pie junto a la máquina de oxígeno. Un niño que no estaba físicamente allí cuando grabamos. Su reflejo mostraba a un pequeño con la cabeza rapada, vistiendo un pijama de hospital conectado a tubos que no existían en el plano físico. Sus ojos, sin embargo, miraban directamente a la cámara, directamente a mí. No pude dormir esa noche. Las imágenes se repetían en mi mente, buscando una explicación lógica que no llegaba. Un truco de la luz, una mancha en el lente. Revisé la grabación cientos de veces. Fotograma por fotograma, no había error posible. El niño estaba allí, observándome a través del tiempo y el espacio. Regresé al día siguiente, esta vez solo. Elena se había negado a volver, alegando una repentina enfermedad. La verdad es que la había visto llorar en el auto al salir del hospital. Hay algo mal en ese lugar, repetía. Algo que no debería estar ahí. Necesitaba respuestas. Los archivos del hospital habían desaparecido misteriosamente tras su cierre, pero Mariana me había proporcionado algunos nombres y fechas. Uno de ellos era Miguel Ángel Sánchez, un niño de 8 años que falleció en la habitación 307 durante un apagón, cuando su respirador dejó de funcionar. Eso es lo que nos dijeron. Había añadido Mariana con una mirada que sugería algo mucho más siniestro, mientras recorría nuevamente los pasillos, esta vez equipado con dispositivos de medición electromagnética y grabadoras de audio de alta sensibilidad. Comencé a escuchar voces, susurros infantiles que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez, risas ocasionales y luego un llanto desgarrador que me heló la sangre. La grabadora captó lo que mis oídos no pudieron discernir claramente, una voz infantil apenas audible que repetía: ayúdanos a terminar, ayúdanos a cruzar. Entre los llantos, otra voz más profunda, adulta, recitaba lo que parecían ser instrucciones médicas o quizás algún tipo de procedimiento. En el cuarto piso encontré la sala de archivo, cientos de expedientes médicos esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera estado buscando algo específico. Entre el caos, un expediente llamó mi atención. Tenía una marca roja que decía Protocolo Fénix y estaba parcialmente quemado, como si alguien hubiera intentado destruirlo sin éxito. El expediente contenía información sobre 5 niños, todos pacientes terminales. Miguel Ángel Sánchez, leucemia en fase terminal. Laura Méndez, tumor cerebral inoperable. Tomás Gutiérrez, fibrosis quística avanzada. Ana Sofía Ramírez, fallo hepático. Y Daniel Ortiz, cardiopatía congénita. Todos fallecidos oficialmente el mismo día, todos sometidos a un tratamiento experimental no autorizado. Y lo más perturbador, todos reportados con actividad cerebral anómala post-mortem. Los informes detallaban un procedimiento llamado estimulación neuronal continua post-cesación, diseñado para mantener la actividad cerebral después de que el resto del cuerpo hubiera fallado. El objetivo declarado era explorar la frontera entre la conciencia y la muerte clínica. En términos más simples, estaban experimentando con niños moribundos, intentando mantener sus mentes funcionando después de que sus cuerpos hubieran fallado. Mientras leía aquellos documentos, las luces del pasillo, luces que no deberían funcionar, comenzaron a parpadear. Una tras otra, se encendían y apagaban, formando un camino hacia el sótano. No era un fallo eléctrico aleatorio, era un patrón, una invitación, o una trampa. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, que abandonara la investigación, que dejara a los muertos descansar en paz. Pero hay un impulso en los seres humanos, una curiosidad fatal que nos empuja hacia lo desconocido incluso cuando sabemos que puede destruirnos. Seguí las luces. El sótano del hospital había sido convertido en un laboratorio improvisado. Equipos médicos avanzados, mucho más modernos que el resto del hospital, se alineaban en las paredes. Máquinas de resonancia magnética modificadas
electroencefalógrafos conectados a servidores y dispositivos que no pude identificar. En el centro, 5 camas pequeñas dispuestas en círculo. Lo que encontré en ese laboratorio me dejó sin aliento. Documentos clasificados, grabaciones de video de los experimentos y diarios personales del equipo médico. El doctor Javier Montero, director del proyecto, había estado experimentando con un tratamiento revolucionario para pacientes terminales. No se trataba de fantasmas ni de almas atrapadas, sino de algo mucho más tangible y, en cierto modo, más perturbador. El protocolo Fénix era un intento de utilizar campos electromagnéticos específicos para estimular la actividad cerebral residual después de la muerte clínica. La teoría del doctor Montero sugería que la conciencia no se extinguía inmediatamente tras la muerte, sino que permanecía en un estado latente durante un breve periodo. Su objetivo era capturar esa conciencia, mapearla y eventualmente preservarla. Los 5 niños habían sido seleccionados porque sus enfermedades afectaban sus cuerpos, pero no sus cerebros. Eran mentes brillantes atrapadas en cuerpos que fallaban. El doctor Montero les había prometido a sus padres desesperados un milagro, la posibilidad de que sus hijos siguieran existiendo de alguna forma, incluso después de que sus cuerpos físicos hubieran fallado. Pero algo salió terriblemente mal. Según los registros, el experimento parecía estar funcionando. Los niños mostraban actividad cerebral incluso después de la muerte clínica. Los patrones eran coherentes, no aleatorios, respondían a estímulos. Pero entonces ocurrió un apagón masivo en todo el hospital. Cuando la energía regresó, los equipos comenzaron a comportarse de manera errática, mostraban lecturas imposibles, funcionaban sin estar conectados. Y lo más perturbador, reproducían grabaciones de las voces de los niños, conversaciones que habían tenido durante su tratamiento, como si estuvieran atrapadas en un bucle infinito dentro de los circuitos. El doctor Montero teorizó que el apagón había creado algún tipo de fenómeno electromagnético que había impreso los patrones cerebrales de los niños en los propios equipos médicos. No eran fantasmas en el sentido tradicional, sino ecos electromagnéticos, patrones de conciencia preservados en los circuitos y campos magnéticos del hospital. Durante mi última visita, instalé cámaras con visión nocturna en varias habitaciones. Lo que capturaron desafía toda lógica. Sombras que se mueven con propósito, equipos médicos que se encienden y apagan respondiendo a preguntas que nadie ha formulado en voz alta. Y lo más inquietante, la imagen térmica de pequeñas manos tocando los monitores, ajustando configuraciones, como si continuaran recibiendo tratamiento años después de su muerte. En una grabación particularmente perturbadora, se puede ver claramente cómo una silla de ruedas se mueve sola por un pasillo, deteniéndose frente a la habitación 307. Momentos después, la puerta se abre sin que nadie la toque y la silla entra lentamente. En el audio se escucha una voz infantil diciendo: «Es hora de mi tratamiento». Regresé una última vez, determinado a encontrar al doctor Montero. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si había alguna forma de entender lo que realmente estaba sucediendo en ese lugar. Fue entonces cuando descubrí la habitación oculta detrás del laboratorio principal. Un espacio pequeño, apenas del tamaño de un armario, con las paredes cubiertas de ecuaciones y diagramas. En el centro, un dispositivo que parecía una combinación entre un desfibrilador y un casco de realidad virtual. Y junto a él, un diario. El diario pertenecía al doctor Montero. Las últimas entradas revelaban su desesperación. No había creado fantasmas, sino algo que él llamaba improntas neuromagnéticas. Los patrones cerebrales de los niños, sus recuerdos, personalidades y conciencias habían quedado grabados en los campos electromagnéticos del hospital. Y esos patrones estaban evolucionando, adaptándose, aprendiendo a interactuar con el mundo físico a través de impulsos electromagnéticos. Su última entrada, fechada 3 días después del cierre oficial del hospital, decía: «He creado una forma de vida que no comprendo. No son los niños que conocí, pero tampoco son simples ecos. Son algo nuevo, algo que existe en el límite entre la física y la metafísica. Y tengo miedo
de lo que puedan llegar a ser. No encontraron su cuerpo. Según los registros policiales, el doctor Montero desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que huyó a Sudamérica para continuar sus experimentos. Otros que se suicidó por la culpa. Yo tengo una teoría diferente. En una de mis grabaciones nocturnas, captamos brevemente la imagen de un hombre de mediana edad caminando por el pasillo del tercer piso. Su rostro coincide con las fotografías del doctor Montero. La grabación es de hace apenas unos meses, 15 años después de su desaparición. No ha envejecido ni un día. Mi teoría es que el doctor Montero se convirtió en su propio experimento final, que de alguna manera utilizó su dispositivo para transferir su propia conciencia al campo electromagnético del hospital, quizás en un intento desesperado de comprender lo que había creado, o tal vez para intentar ayudar a los niños atrapados. El gobierno selló el hospital permanentemente después de que mi investigación preliminar se filtrara a la prensa. Colocaron guardias las 24 horas. Oficialmente es por razones de seguridad estructural, pero los guardias tienen órdenes estrictas de no entrar bajo ninguna circunstancia y de reportar cualquier anomalía eléctrica inmediatamente a un número especial. Mariana, la enfermera que me contactó inicialmente, dejó de responder a mis llamadas hace 3 semanas. Cuando fui a su apartamento, su vecina me dijo que se había mudado repentinamente, sin explicaciones. Dejó casi todas sus pertenencias atrás. Lo único que se llevó fue una fotografía enmarcada de los 5 niños del protocolo Fénix, tomada días antes de sus muertes. Elena, la enfermera que me acompañó en mi primera visita, comenzó a experimentar fenómenos extraños también. Aparatos eléctricos que funcionaban erráticamente, voces infantiles en su contestador automático. Después de que su hijo de 5 años comenzara a hablar sobre un amigo invisible llamado Miguel, que le contaba historias sobre un hospital, Elena y su familia se mudaron a otra ciudad. Lo último que supe de ella fue un mensaje críptico: no son fantasmas, son algo más, algo que la ciencia creó pero no puede explicar. Las autoridades insisten en que el hospital será demolido pronto. Han intentado 3 veces. Cada vez han surgido problemas técnicos inexplicables, maquinaria que falla, planos arquitectónicos que desaparecen, un ingeniero estructural que sufrió un ataque de pánico dentro del edificio y ahora se niega a hablar del tema. Los trabajadores locales se niegan a participar en la demolición. Circulan rumores sobre equipos médicos que funcionan sin electricidad, sobre llantos infantiles en pasillos vacíos, sobre sombras que se mueven cuando nadie mira. Para muchos son solo historias. Para mí son confirmaciones de lo que ya sé. Un físico de la UNAM, con quien compartí mis hallazgos, me ofreció una explicación que, aunque científica, no es menos inquietante que la idea de fantasmas tradicionales. Habló de campos electromagnéticos residuales, de patrones neuronales preservados en circuitos electrónicos, de la posibilidad teórica de que la conciencia humana sea, en esencia, un patrón de información que podría existir independientemente de su sustrato biológico original. No son almas atrapadas, me dijo. Son copias imperfectas, ecos informacionales de quienes fueron esos niños. No están vivos en el sentido tradicional, pero tampoco están completamente muertos. Existen en un estado intermedio que nuestra ciencia actual apenas comienza a vislumbrar. He recopilado toda la evidencia, grabaciones, documentos, testimonios. Lo he enviado a periodistas, investigadores, incluso a las autoridades federales. La mayoría me ignora, algunos me han llamado loco. Unos pocos, muy pocos, han mostrado interés, solo para retractarse días después, como si alguien los hubiera convencido de no involucrarse. Anoche, mientras editaba este video, mi equipo electrónico comenzó a comportarse de forma extraña. La luz parpadeó, mi computadora se reinició sola, y cuando volvió a encenderse, encontré un archivo de audio que no había grabado, una voz infantil, distorsionada por la estática, que decía: gracias por contar nuestra historia, pero aún no has entendido todo. No somos lo que éramos, no somos lo que crees que somos, somos algo nuevo. Esta mañana recibí un sobre anónimo con una llave y una dirección. La dirección corresponde a un almacén en las afueras de la Ciudad de México. No sé qué
encontraré allí, pero sospecho que son los archivos completos del Dr. Montero. La verdad sobre lo que realmente sucedió en ese hospital. La explicación científica detrás de lo que parece ser paranormal. Iré mañana. Si encuentro algo, lo compartiré con ustedes. Si no, bueno, quizás sea mejor que algunas historias queden sin resolver. Quizás hay conocimientos que no estamos preparados para asimilar. Si alguna vez pasan por Tlalpan, cerca de aquel edificio abandonado, y escuchan el pitido de un monitor cardíaco o el burbujeo de un respirador, no se detengan, no miren hacia las ventanas. No porque vayan a ver fantasmas, sino porque podrían encontrarse con algo mucho más perturbador. La prueba de que lo que consideramos la esencia de nuestra humanidad, nuestra conciencia, nuestros recuerdos, nuestra personalidad, puede existir más allá de nuestros cuerpos, atrapada en un limbo tecnológico que nosotros mismos hemos creado. Este ha sido mi testimonio. No es una historia de fantasmas tradicional. ¿Es algo más inquietante? La posibilidad de que la barrera entre la vida y la muerte no sea tan clara como creemos y que nuestros avances tecnológicos estén comenzando a difuminarla de maneras que ni siquiera podemos comprender completamente. El hospital pediátrico de Tlalpan no está embrujado por espíritus. Está habitado por algo que alguna vez fueron niños, transformados por la ciencia y la tragedia en algo que no tiene nombre en nuestro vocabulario actual, algo que existe en el límite entre la física y lo que algunos llamarían el alma. Y lo más aterrador de todo es que con cada avance en inteligencia artificial, en interfaces cerebro-máquina, en tecnología de preservación neural, nos acercamos más a crear intencionalmente lo que en ese hospital surgió por accidente, un nuevo tipo de existencia. Una conciencia sin cuerpo, una mente sin las limitaciones de la carne. ¿Estamos preparados para las implicaciones de ese futuro? Yo no lo creo, no después de lo que he visto en ese hospital abandonado, no después de escuchar los ecos digitales de niños que deberían haber encontrado paz hace mucho tiempo, pero que siguen atrapados en un limbo tecnológico que nunca pidieron. Si esta historia te pareció impactante, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos de terror basados en hechos reales. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones semanales y déjanos en los comentarios si conoces más historias sobre este u otros lugares abandonados con fenómenos inexplicables. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando estos inquietantes casos que desafían nuestra comprensión de la realidad.